Lo otro es que si también estoy hablando muy bajo, me dicen también, ¿ya? Estas partes después las voy a editar. Entonces, bienvenido al curso de CC 6204, Deep Learning. Lo que vamos a hacer en esta clase es que les voy a contar como muy a grandes rasgos de qué se trata el área de Deep Learning. Vamos a hacer una clase bien abstracta, no vamos a hacer una clase donde nos vamos a meter a muchos detalles. Y la idea es que ustedes participen, me pregunten, tengo como alguna especie de mini actividades que me gusta hacer, a ver si es que pueden participar más. En general es súper fome darle una cámara, si es que no hay feedback de parte de ustedes, así que cuando quieran, en el momento que quieran, ustedes simplemente me interrumpen nomás y me pueden hacer preguntas y armar una discusión, ¿sí? Otra cosa que me interesa a mí de los cursos es que, voy a partir al tiro diciéndole esto, así que en general videos de cursos de Deep Learning debe estar lleno, es como lo que más hay en YouTube, lo que más hay en Internet. Hay clases de profesores bacanes de Stanford y de otras universidades que ustedes pueden ir a ver. Entonces la pregunta es, ¿por qué hacemos otra clase más? Y ahí lo que los quiero incentivar es que la gracia de esta clase es que ustedes están al mismo tiempo que yo haciendo esto, ¿sí? A diferencia de cuando están viendo un video, donde no están síncronamente con alguien que les pueda explicar cosas que no están entendiendo en el momento. Entonces, lo que los voy a incentivar, y las voy a incentivar a que me pregunten las cosas que no vayan entendiendo, porque si ustedes tienen una duda, lo más probable es que otros compañeros o compañeras también tengan la misma duda. Alguien puso como, bueno, no voy a decirlo así, ¿sí? Algunos estudiantes como que dicen, pucha, esta clase son como 15 minutos de contenido y el resto son puras preguntas, sí, bacán. Eso es lo que es la clase, ¿sí? La clase es como esencialmente más discusión que mucho contenido. Muchas veces les voy a decir yo, ¿saben qué para esto? Vayan a ver Wikipedia o vean este video para un contenido más específico, ¿ya? Lo más importante es como la interacción y entre ustedes mismos voy a hacer algunas actividades para interactuar entre ustedes. Voy a darles la introducción, al final vamos a hablar de las cosas más fome, digamos, como lo administrativo, cómo voy a evaluar esas cuestiones. Como somos demasiados, son como 150 en total, vamos a tener que hacer algunas cosas distintas para poder evaluar, así que no se estresen, al final de la clase, posiblemente después de la pausa activa, vamos a discutir esas cosas. Entonces, antes de ir como a los detalles administrativos, me gustaría darles como una pequeña introducción en qué es lo que vamos a estar aprendiendo y de qué se trata el curso. Entonces, el curso de Deep Learning se enmarca, o por lo menos a mí me gusta enmarcarlo, en un área bien grande de ciencias de la computación, que es el área de inteligencia artificial. Entonces voy a dibujar un círculo grande aquí, inteligencia artificial. ¿Cuál es la idea de inteligencia artificial? Primero, ¿qué es lo que significa? Para un computín como yo, inteligencia artificial es un área de la ciencia de la computación. Así como uno podría decir como el área de redes, o el área de ingeniería de software, o el área de bases de datos. Inteligencia artificial es un área más. ¿Cuál es la idea de esta área? La idea es que, o ¿cuál es el objetivo de esta área? El objetivo es crear procesos automáticos que funcionen como uno esperaría que fuera un comportamiento inteligente. Y con inteligente, noten que la definición es como súper vaga, ¿sí? Y con inteligente, nosotros los humanos somos como súper egocéntricos. Con inteligente en general, en la historia nos hemos definido como que funcionen como los humanos, ¿sí? Es como la inteligencia que conocemos, la inteligencia humana o inteligencia animal, digamos. Entonces, en general, el área de inteligencia artificial se trata de producir procedimientos automáticos que tienen comportamiento inteligente, ¿eh? O que muestran comportamiento inteligente. Entonces, esta área está, bueno, y Deep Learning es una subárea de inteligencia artificial, al menos como la vemos hoy día, ¿sí? Pero no solo eso, sino que además Deep Learning es una subárea de otra área que yo la considero dentro de inteligencia artificial, que es la que se llama Machine Learning, o aprendizaje automático. Y aquí es donde pueden empezar a ver como algunas diferencias desde el punto de vista. ¿Sí? No sé, alguien que no es de computación podría considerar que Machine Learning realmente es un subconjunto de estadística y no necesariamente inteligencia artificial, y ahí esas discusiones no se van a saltar muy en simple, pero para nuestro efecto, Machine Learning está dentro de la inteligencia artificial. Yo tengo mi torpedo acá, que es para irme acordando las cosas que les tengo que decir. Entonces, lo que vamos a ir haciendo, ya les conté lo que era inteligencia artificial en general, entonces lo que vamos a ir haciendo es como viendo cómo se ve esta como área que voy a pintar aquí, que es como cómo se ve inteligencia artificial antes de Machine Learning, sin definir Machine Learning todavía, ¿ya? Sin definir lo que es aprendizaje de máquina, cómo se ve inteligencia artificial cuando no uso técnicas de aprendizaje de máquina. ¿Sí? Entonces,
¿Cuál es la idea de inteligencia artificial cuando no uso técnicas de aprendizaje de máquina? Y fue como la idea que se llevó durante mucho tiempo en inteligencia artificial. La idea es que yo tengo personas, digamos, humanos, podríamos pensar programadores, más una persona que sabe mucho del dominio, que se juntan para resolver un problema y lo que tratan de hacer, en general, es emular cómo resolvería el problema una persona o cómo nosotros creemos que una persona va a resolver el problema. Entonces, típicamente, si yo quiero resolver un problema, lo que hace la gente, los ingenieros que hacían inteligencia artificial antes de aprendizaje automático, lo que decían era, ok, ¿qué es lo que va a hacer la persona? La persona lo que va a hacer es fijarse en esto otro, y después tomar, no sé, decidir alguna regla que vincula las cosas que está mirando para poder tomar una decisión, ¿sí? Entonces, todos los algoritmos que están basados, que están como en esta área de acá, que son como los de inteligencia artificial antes de aprendizaje automático, están basados mucho en mucha ingeniería. Ingeniería es como mucho experto que está decidiendo cómo un humano toma decisiones y luego tratando de codificar estas decisiones que toman los humanos en un algoritmo, en un programa automático. Esa es como la idea. ¿Qué cosas son importantes aquí? Que el conocimiento experto es imprescindible, tanto el experto que va a generar el proceso como el experto del dominio. ¿Sí? Yo voy a ir poniendo de hecho, para no lo voy a hacer. No, ya lo voy a hacer aquí. No, lo voy a hacer. Disculpen, estoy como planteando el semestre, así que estoy recién ubicando. Después lo voy a hacer esa. Entonces, ¿qué cosas son importantes? Necesito dos expertos, un experto que vaya a programar y un experto que sepa el dominio del problema que voy a resolver. ¿Sí? ¿Cuál es como el cambio de paradigma para resolver problemas de inteligencia artificial cuando entra el machine learning o el aprendizaje automático? La idea en general es que yo no voy a querer que un experto decida cómo un humano resuelve el problema, sino que lo que voy a hacer es cambiar completamente la forma de mirar el problema. Y la forma de mirar el problema que quiero resolver va a ser que yo lo que voy a tratar de hacer es diseñar un algoritmo general que a partir de experiencia puede resolver el problema de mejor manera. Es como estoy siendo muy abstracto todavía, y a medida que avanza el curso voy poniéndole como cosas más detalladas. Entonces, las cosas que son importantes para Machine Learning son, por un lado, la experiencia, voy a ponerlo aquí como experiencia, la tarea, y algo que va a ser muy importante para efectos de aprendizaje de máquinas es lo que le voy a llamar P aquí, pero es una métrica. ¿A qué me refiero con esto, con P? Porque la experiencia, si uno piensa en cómo aprenden los humanos, la experiencia es como lo que yo voy haciendo que me permite equivocarme y en algún momento aprender un poco más de mis equivocaciones antes. Esa es como la idea de la experiencia. Efectos de algoritmo van a ser ejemplos, ¿no? Bueno, para la gente que ya haya pasado por cursos de Machine Learning, toda esta cuestión le debe parecer trivial, pero una de las gracias de este curso es que estamos suponiendo que no saben nada, ¿sí? Solo saben programar. Entonces vamos construyendo como todo el conocimiento desde abajo. La tarea es lo que yo quiero resolver específicamente. Por ejemplo, dado una foto, quiero decidir si en la foto hay un gato, ¿sí? O dado un texto, quiero decidir si en el texto si el texto es positivo o negativo. Esa es la tarea. Y la métrica es muy importante y no aparecía tanto en los algoritmos de inteligencia artificial como antiguos, porque un algoritmo, como lo conocemos nosotros, bueno, la métrica, ¿qué es lo que dice? Como, ¿qué tan bien estoy resolviendo el problema? ¿Qué tan bien estoy resolviendo mi tarea hasta ahora? ¿Sí? Entonces, ¿por qué cuando nosotros pensamos en algoritmos usuales la métrica no aparece? Es porque, en general, para nosotros un algoritmo está correcto o incorrecto. O sea, o funciona bien en todos los inputs o no. Eso es todo lo que queremos. Por ejemplo, si yo tengo un algoritmo y quiero decidir si un número es par, nadie va a aceptar un algoritmo que a veces dice que el 11 es par. No nos va a interesar ese algoritmo, ¿sí? Solo nos va a interesar los algoritmos que están como correctos. Pero cuando yo paso a este paradigma nuevo, que es como el de aprendizaje de máquina, de aprendizaje de experiencia, lo que yo voy a suponer es que mi algoritmo inicialmente puede no estar muy bueno. ¿Cómo voy a medir si es bueno o no con esta métrica? ¿Sí? Entonces, la idea del aprendizaje de máquina es que, dada una tarea, yo quiero diseñar algoritmos que a partir de experiencia mejoran la métrica para resolver esa tarea. Ese es como el concepto general. Entonces tengo experiencia, algoritmos que a partir de experiencia
mejoran una tarea, medida esa mejoría con una métrica específica que yo voy a decir para ese. Tengo una duda acá. Sí, pregúntenme, dale. Ya. Bueno, mi nombre es Joaquín, por si acaso. Pero también acá como que no hay solamente un algoritmo, ¿cierto? Entonces como que puedo entrar a competir varios algoritmos y con la misma métrica puedo evaluarlo, ¿no? Según la tarea que quiero resolver. Sí. ¿Sí? Oye. O sea, lo que les quiero entregar con esto es que la idea de ML es que yo voy a tener algoritmos, ¿sí?, cuya promesa es que a partir de más experiencia van a ir resolviendo mejor una tarea. Ya, perfecto. ¿Sí? Pero eso se llama aprendizaje de máquina, porque es como el proceso en donde yo le enseño a una máquina a resolver una tarea. Ahora, no va a ser así como, bueno, ese es como el tren estándar de Machine Learning, no va a ser como mágico, donde yo le enseño y de repente la máquina no hace nada y de pronto sí hace todo. ¿Sí? Que es como la idea del IA, como yo, mientras no tenga el algoritmo completo, no voy a salir como a producción, digamos. En algún momento tengo un algoritmo y yo digo, ya, está correcto, según yo, y saco las reglas hacia afuera. En la idea de Machine Learning está esta idea de que con más experiencia yo voy a ser capaz de resolver la misma tarea, pero con mayor precisión, con mi métrica de mejor, una métrica de mejor calidad. ¿Sí? Pero hay distintos algoritmos y la gracia de un algoritmo de cómo medimos los algoritmos de Machine Learning va a ser como qué tanto más bueno o malo son con respecto a la métrica, cuánta experiencia necesitan para poder mejorar esa métrica, o cuánto me estoy demorando para la misma experiencia poder llegar a un nivel de la métrica que me interesa. Entonces, lo único que quiero decirles con esto es que estos tres conceptos son bien importantes dentro de Machine Learning. Entonces, ahí le expliqué como Machine Learning muy alto nivel, no vimos ningún algoritmo ni nada. Ahora, lo que nos convoca a nosotros es Deep Learning, y Deep Learning es, voy a probar otro color, a ver si ustedes me dicen si es que se ve o no, a ir probando cosas. ¿Cuál es la idea de Deep Learning? Que va a estar un poco más adentro. ¿Se ve aquí otro color o no? No se alcanza a ver, pero... No se nota la No se nota que es otro color, es verdad. Bueno, me ha conseguido un color harto más diferente al negro. Es azul. Pero, ¿qué color se supone que es? Es azul, yo lo veo súper lindo aquí. No, para mí es negro. Ya, perfecto. Sí, por eso me dijeron que no daba la diferencia. Entonces, Deep Learning es un subconjunto de Machine Learning. Igual como les expliqué ya antes, les voy a explicar la diferencia entre como el Machine Learning sin Deep Learning. Y después eso nos va a llevar a poder entender un poquito más qué es lo que es Deep Learning en particular. Entonces, noten que la idea de esta parte que está como achurada, que está como entre Machine Learning y Deep Learning, la idea va a ser la siguiente, o cómo funcionaban los algoritmos antes de que Deep Learning se volviera un poquito más de moda, o que pudiéramos efectivamente hacer funcionar los algoritmos que están aquí adentro. En general, cualquier problema que yo quisiera resolver de Machine Learning requería lo siguiente. Primero, tengo que definir la tarea. Perfecto. Después tengo que definir la métrica. Muy bien. Y luego, para la experiencia, hay algo que es muy importante. La experiencia en general van a ser ejemplos o alguna otra forma de darle experiencia a un algoritmo. Típicamente, para darle experiencia a un algoritmo voy a tener que pasarle datos. ¿Sí? Si ustedes están pensando, y esto ya les debe hacer como algún sentido, si yo quiero que un algoritmo de Machine Learning aprenda a diferenciar, o aprenda a dar una foto, saber si hay un gato o no, entonces lo que debería hacer es pasar la experiencia en la forma de ver una foto, y le digo, esta foto tiene un gato, y después le doy otra foto, y le digo, esta foto no tiene un gato. ¿Ya? Entonces, algo que era muy importante en el momento en que teníamos Machine Learning, antes de Deep Learning, es que dado que yo le voy a pasar datos al computador, a este algoritmo, yo necesito ser capaz de representar esos datos para el algoritmo. ¿Sí? Entonces, típicamente es lo que se llaman como las características de la entrada. O sea, una vez que yo tengo una foto, o pueden pensar en un texto o en otra cosa, lo que sea que yo le vaya a pasar al algoritmo, al computador, en el paradigma de Machine Learning sin Deep Learning, lo primero que tengo que hacer es decidir, yo, la persona que está afuera, el experto, tiene que decidir cómo va a representar los datos para poder pasárselo al computador. ¿Qué significa eso? Que, no sé, por ejemplo, yo tengo una foto y la foto tiene demasiados píxeles, entonces sería como, esto es lo que pasaba antes, sería como muy raro pasarle los píxeles tal cual. Entonces lo que voy a hacer es como computar características de la imagen, por ejemplo, decir como,
cuántos píxeles amarillos hay, cuántos píxeles como un histograma de colores de la imagen, después tratar de encontrar como bordes en la imagen y pasarle eso al... La idea es como tomar los datos, representarlos de alguna forma que sea como amena para el algoritmo y luego pasarle eso como experiencia. ¿Sí? Por ejemplo, les doy otro ejemplo. Cuando yo estoy en los algoritmos de Machine Learning usuales, sin Deep Learning, cuando yo quiero resolver problemas sobre texto, el texto es muy largo, lo que uno hace en general es como, por ejemplo, contar cuántas palabras hay, representar los bigramas son pares de palabras que están juntas, ver cuáles pares de palabras que están juntas son las que tiene el texto. Después uno podría ver cómo tener un léxico de palabras positivas y palabras negativas y decirle ya, la cantidad de palabras positivas de esta, la cantidad de palabras negativas de esta, cuántos no sé, signos de exclamación tiene, cuántas mayúsculas o minúsculas tiene, y esa es una representación que recibe como dada la experiencia, toma características de esa experiencia antes de pasársela al computador. ¿Cuál es la esperanza de eso? Que tiene que ver con varias cosas, pero una de las cosas con las que tiene que ver es que el Machine Learning empezó a estar de moda cuando todavía no había como unas máquinas tan poderosas como las que tenemos hoy día. Entonces, lo primero es que yo le simplifico la vida al algoritmo, porque no le paso una cuestión como muy grande, no le paso una representación bastante más chica. Y lo segundo es que la idea sería que un experto, antes de meter los datos al algoritmo, decida cuáles son los datos, las partes de los datos que realmente son importantes para resolver la tarea. Eso es lo que se llama como extraer características antes de pasarle los datos al computador. ¿Ya? Entonces, noten que en ese caso todavía necesito como este experto que no sé, pues, por ejemplo, estoy resolviendo un problema de texto, un lingüista que diga, bueno, sí, yo no sé realmente cómo los humanos exactamente toman la decisión, pero definitivamente tiene que ver con las palabras positivas, las palabras negativas, los no, los sí, los signos de exclamación, etc. Las características de los... Entonces, así como para resumir, la idea del Machine Learning sin Deep Learning, la experiencia en general está definida como características precomputadas de los datos que nosotros los expertos, creemos que le van a solucionar la vida, le van a hacer la vida más fácil al algoritmo que tiene que tomar la decisión. ¿Ya? Y luego todo el proceso de aprender de la experiencia y tratar de mejorarla. ¿Qué es lo que pasa aquí adentro? Y aquí es donde la cuestión como cambia un poco. Deep Learning. ¿Qué es lo que pasa allá adentro? Allá adentro el cambio de paradigma es bien radical, porque Deep Learning primero es una rama de Machine Learning, entonces también bastante con esta idea de la experiencia, la tarea y la métrica, pero la diferencia crucial es que lo que vamos a hacer es evitar precomputar características desde los datos. ¿Qué significa eso? Que lo que nosotros vamos a hacer es, a los algoritmos de Deep Learning en general, lo que vamos a hacer es pasarle una versión muy cruda de los datos. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo una imagen, lo que voy a hacer es pasarle los píxeles de la imagen. Si tengo un texto, lo que voy a hacer es pasarle los caracteres del texto. La promesa de Deep Learning, la promesa es que si yo le paso experiencia de una manera muy, muy, muy cruda, los algoritmos van a aprender, al mismo tiempo que aprenden a resolver la tarea, van a aprender cuál es la representación correcta de los datos que me permiten resolver esa tarea. ¿Sí? Lo voy a decir de nuevo, porque este es el concepto más importante. Si están en cualquier otra plataforma, Facebook, Discord, lo que sea, este es el momento en que tienen que poner atención, acá. ¿Sí? La idea de Deep Learning, como el espíritu de Deep Learning, es que voy a tratar de diseñar algoritmos, van a haber algoritmos y técnicas, que son las que vamos a aprender en el curso, que lo que me van a permitir es resolver una tarea al mismo tiempo que el algoritmo aprende a representar de la mejor manera posible los datos de entrada para poder resolver esa tarea. ¿Sí? De hecho, el nombre como moderno de Deep Learning, que de hecho el que me gusta usar a mí, es Representation Learning. Voy a escribirlo lo más lindo que pueda. Representation Learning. De hecho, si ustedes buscan la conferencia más importante internacional donde se presentan todos los trabajos de Deep Learning, la conferencia se llama International Conference on Learning Representation. O sea, lo que ya están asumiendo los investigadores que en esa conferencia es que lo que están investigando es cómo hacemos que las máquinas, que los computadores, aprendan representaciones que permiten resolver ciertas tareas. Entonces,
¿Cuál es la gracia de eso? La gracia es que, o sea, hay varias pros y contras, y se va a hacer una de las ideas que les voy a pedir discutir a ustedes después, pero la idea es que yo ya no necesito decidir a priori cómo hay que representar mi experiencia. Lo que yo le voy a permitir a estos algoritmos es que ellos, en el mismo momento que están tratando de resolver la tarea, a partir de la experiencia, aprendan a representar esa experiencia de la mejor manera posible para poder resolverla. Hay otra cosa que a dónde viene el deep, porque alguien podría decir, ya, ok, la learning viene de learning, representation es lo que le acabo de decir, que ustedes me tienen que creer, pero después pueden buscarlo en los libros, etc. Pero ¿de dónde viene el deep? Y el deep es bien interesante cuál es el sesgo de la forma en que vamos a construir esta representación. Y la forma en que vamos a construir esta representación en deep learning, al menos en el deep learning clásico, hoy día ya está un poco más difuso eso, pero la forma estándar es que las representaciones se van a ir construyendo en una jerarquía, desde menos abstracta a más abstracta. Entonces, en la jerarquía más baja, lo que voy a tener van a ser los datos crudos. Ustedes podrían pensar que en el caso extremo lo que tengo son bits. Tengo bits 0 y 1, que son lo que representan mi experiencia. Y lo que vamos a tener son algoritmos que, en una manera jerárquica, así como paso a paso, lo que van a hacer es ir construyendo representaciones más abstractas a partir de las representaciones anteriores. Entonces, inicialmente tengo la representación 0 abstracción, puros bits. Lo que voy a hacer en un primer paso, el algoritmo va a aprender a representar el input desde la representación cruda o la representación un poco más abstracta. Y así, después de esa, otra representación un poco más abstracta. Y va a ir componiendo representaciones más crudas para generar representaciones que son cada vez más abstractas, hasta llegar al punto máximo de abstracción, que es resolver la tarea. Entonces, no sé, uno podría pensar que si la tarea es decidir si una foto hay un dato o no, lo último de la abstracción de los datos es un sí o un no, que dice si está el gato o no está el gato. Pero antes de eso necesito representaciones intermedias que me permiten finalmente tomar la decisión. Entonces, la idea de Deep Learning es resolver un problema de Machine Learning con experiencia, tarea y métrica, generando representaciones que van a ser jerárquicas, representaciones creadas de representaciones de más bajo nivel hasta llegar a una representación de más alto. ¿Sí? Entonces, por eso el Deep viene de que estas representaciones en general son bien profundas, ¿sí? En el sentido de que yo tengo una representación muy abstracta abajo y después tengo varias cosas que se llaman capas que se van poniendo una arriba de otra como un stack, y muchas de esas capas me permiten tener una representación mucho más abstracta. Y lo que ha mostrado la práctica es que mientras más capas pongo, más abstracción puedo tener y por lo tanto puedo mejorar mi métrica de mejor forma. Entonces, esa es como, yo estoy de acuerdo que estoy siendo como súper abstracto todavía, ¿sí? Lo que voy a tratar de hacer, no me va a quedar mucho tiempo, ya me he gastado casi todo el... no, porque empezamos a las 4:15, llevamos 30 minutos, no, perfecto. ¿Profe? Bueno, ahora ustedes pueden hacerme preguntas y podemos discutir acerca de esto. Vamos, dale. Profe, yo tengo una pregunta de... Entonces la idea es que en el Deep Learning como que o sea, como que, a ver, ¿cómo lo digo? Como que el computador va creando nuevos algoritmos para mejorar como la forma en que se hace la tarea. ¿O ya existen esos algoritmos y los voy usando a medida que voy avanzando? La pregunta es como media filosófica. De la forma en que lo veo yo, es que hay un algoritmo específico que lo que va haciendo es adaptándose. Tú podrías pensar que tu algoritmo tiene ciertas variables que tú podías ir cambiando, ¿cierto? O sea, como que tú decís, no sé si alguna vez hay resuelto algún problema tipo como, no sé, en general, tú así como código, tú decís, el código no está funcionando muy bien, voy a cambiar alguna cosita en mi código en otro lado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que podrías pensar es que el Deep Learning son algoritmos que tienen un montón de perillas. Yo tengo un algoritmo que es como un algoritmo base, que es el que yo voy a usar, que es como, de hecho, el algoritmo que esencialmente dice como aprende la representación en distintas capas. ¿Sí? Ahora, la forma de aprender es que este algoritmo tiene un montón de perillas que se van a ir moviendo, ¿sí? Hasta que yo llego a un punto en donde las perillas quedaron estáticas y yo voy a decir, no voy a mover más estas perillas, y ese va a ser mi algoritmo, y lo voy a publicar así, y voy a ganar dinero con él, no sé. ¿Sí? Pero esa es como la idea. Entonces, alguien podría decir que como que el algoritmo nuevo es un algoritmo que es distinto al anterior, pero si te das cuenta ya es como, ya depende un poco de la forma en que tú estás interpretando el proceso. Yo lo interpreto como un algoritmo que tiene un montón de perillas, y otro algoritmo encima que está moviendo las perillas, porque no lo voy a mover tú como persona, pero va a mover otro algoritmo,
Una vez que terminamos las perillas, tenía un algoritmo que finalmente es un código, ¿sí? Que tú vas a poder correr a una máquina, ¿no? Una cuestión así como muy rara. Bueno, la verdad que van a ser súper raros. Ya, entonces, otra pregunta. Decirte lo de la métrica. Es que no la entendí muy bien, porque por ejemplo en el ejemplo del gato era como sí, ¿no? Y no es como muy... Ya, que la métrica es como, en general, para cualquiera que haya pasado por un curso de data mining o de machine learning, entiende si yo les digo acierto, ¿sí? Pero una métrica realmente es como lo que tú dices, como yo no sé qué tan bien está funcionando mi algoritmo. Y mídelo de alguna forma, no sé, por ejemplo, cuánto tiempo se está demorando. Típicamente, la métrica está basada en cuántas veces se equivoca para un conjunto de datos. ¿Sí? De hecho, la métrica más general es como cuánto se va a equivocar en promedio para todos los posibles datos. ¿Quién es el que me estaba hablando? Creo que tú estuviste en clases conmigo, porque reconocí la voz. Adrián. Adrián, sí, ya, Adrián. Entonces, la métrica, tú podrías pensar que así de extrema, tú tienes un algoritmo que va a funcionar sobre infinitos datos, y tu métrica va a ser cuál es el error promedio que va a cometer tu algoritmo cuando va a tratar de resolver el problema sobre esto. Y el error promedio puede estar medido de muchas formas. ¿Sí? Típicamente, si tu algoritmo lo que hace es entregar un número real a la salida, tu error promedio puede ser cuánta es la distancia entre el valor real y el valor que entregó tu algoritmo. ¿Sí? Es como una media de distancia. Si tu algoritmo lo que va a hacer es entregar puro sí y no, tu métrica podría ser cuántas veces dice la respuesta correcta de todas las veces que podría ejecutar sobre el otro. ¿Sí? Entonces, nota que esa métrica es como bien extrema, porque te estoy preguntando cuánto se va a equivocar tu algoritmo en promedio en los datos infinitos. Entonces, tú nunca vas a poder calcularla, y ahí es donde entran varias de las cosas que tienen que ver más con Machine Learning y Data Mining, no tanto con nuestro curso, pero lo que tú haces es tratar de estimar esto. Si tú lo estimáis, y para eso te conseguí un conjunto de datos de prueba que tú no vayas a usar mientras entrenáis, y un montón de cosas que son más detalles, digamos, de implementación para nuestro efecto, que son muy importantes en Machine Learning, en un curso de teoría de Machine Learning, que son muy importantes porque todo se basa en tratar de estimar este error y tratar de bajar ese error sin tener acceso a estos infinitos datos, ¿sí? Pero para nuestros efectos lo vamos a considerar como algo dado y lo vamos a estar usando, ¿ya? Entonces, la métrica no es nada más que una forma de medir qué tan bien o mal lo está haciendo todo el mundo. ¿Sí? Y cuando le paso estas experiencias, le digo así como, ya, tiene esta foto de un gato, y después de que me responde, le digo, te equivocaste. ¿O cómo es? Nota que yo no dije aquí nada acerca de cómo se usa la experiencia. Todo esto Claro. acá es sumamente abstracto. Lo único que te digo es como hay una experiencia que yo se la puedo ir pasando a este algoritmo, y la idea del Machine Learning es que el algoritmo va a ir mejorando su métrica sobre la tarea a medida que yo le voy mostrando más experiencia. ¿Sí? Y a ese proceso se le llama como aprendizaje. Pero de nuevo, porque es una cuestión súper egocéntrica, porque nosotros suponemos que así aprendemos los humanos. Es como, tú caminás, cuando soy chico, caminás y te caís varias veces, la experiencia te dice que chuta, si pones el pie de esta forma, entonces te vaya a caer, bueno, pues sí tenés que caminar de una buena forma, pero no sé, aprender a sumar, o cuando ustedes van a clase en plan común, ¿sí? Tu experiencia tú has sido un montón de pautear, has sido un montón de pautas, has sido un montón de ejercicios, y lo que tú dices como ya aprendí, entonces la idea es que la métrica va a ser la prueba, ¿no? Y ahí te voy a decir, no aprendí nada. Y ahí tú mismo podés sentir que esta métrica no siempre es como buena, o sea, puede ser que en la prueba saqué un 2, pero tú sabías un montón. Pero justo te pasaron el ejemplo en donde funcionáis mal. Esos mismos problemas vamos a tener cuando nosotros estemos evaluando. ¿Sí? Entonces, no he dicho nada en específico de cómo se pasa la experiencia. Yo les di un ejemplo, que muchas veces si tú querés clasificar imágenes, la experiencia te la voy a dar como una imagen más la clase de esa imagen real. Esa es la experiencia que te voy a dar. Pero uno podría pensar en otra experiencia. De hecho, hay una rama de Machine Learning que se llama Reinforcement Learning, en donde la experiencia se da de otra forma, a partir de que son como agentes que están explorando algunos lugares, y la experiencia como, le dan como premio a partir de que funcionan mejor, o lo castigan cuando funciona mal. ¿Ya? No sé si te respondí. Sí, perfecto. Gracias. ¿Hay más preguntas? Profesor, hay manos levantadas. Sí. Yo no veo manos, disculpen, porque estoy como el computador súper lejos, así que interrumpan nomás. Y si hay preguntas en el chat, también si alguien es buena onda y las lee, las va diciendo bacán. Si nos estamos quedando muy pegados, le voy a decir que paremos y vamos a avanzar en el tema. Ya, profe, yo tengo una consulta. Dale. Aquí, Pablo.
Pablo. Tengo una consulta con respecto a la diferencia entre el Machine Learning y Deep Learning. El Perfecto. Machine Learning, por lo que comentaba, tengo entendido de que uno le entrega las características. En cambio, el Deep Learning uno trata de entregarle lo más crudo posible. Si le trato de pasar mayores características... Pablo, ¿cierto? Sí, Pablo, sí, sí. hay que tener cuidado con cómo lo fraseamos, porque Deep Learning es un subconjunto de Machine Learning. ¿Ya? Entonces, Ya. no podemos decir que Machine Learning no pasa algo que sí pasa aquí adentro. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, cuando estamos hablando de eso, que yo le paso las características, es cuando yo estoy hablando de este anillo aquí. Son las cosas que son de Machine Learning y que no siguen la filosofía de Deep Learning. Ya, perfecto. Y ahora pregunta. Ya, sí, es que ahí me quedó más claro que, claro, en ese anillo se podría hacer la combinación, digamos, de entregarle características a un algoritmo de Deep Learning, para que quizás vaya más rápido, ¿no? No sé. Esa es una cuestión bacán. Muchas gracias por la pregunta, Pablo. Es que como lo que está diciendo Pablo es lo primero que cualquier computín va a sentir cuando se enfrenta a un algoritmo de Deep Learning. Que es como decir ¿cómo le voy a pasar una cuestión cruda? ¿Cómo no le voy a ayudar en nada? Así como, ¿cómo no le voy a pasar alguna otra característica que le ayude? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver es que en general eso es un error. ¿Por qué? Porque los algoritmos de Deep Learning van a estar preparados a ellos mismos encontrar, o ellas, ellas mismos encontrar cuáles son las características correctas. Y cualquier otra característica que yo fuerce puede empeorar el resultado. Porque si bien yo estoy seguro como humano de que yo soy inteligente, soy bacán, yo sé exactamente cuáles son las características que tiene que usar, el algoritmo puede obviar esas características. De hecho, si yo le voy a pasar una característica, lo que tengo que asegurarme es que hay una opción de que el algoritmo la olvide. Y si hay una opción que la olvide, sepa que te la paso. ¿Ya? Pero hay que ser bien cuidadoso. En general, cuando yo le quiero dar información al algoritmo de Deep Learning, no lo voy a hacer por el lado de pasarle características nuevas del input, sino que lo voy a hacer por el lado de cambiar la forma en que crea la representación. ¿Sí? Que lo que hace, y ahí es donde aparecen, a la gente que sabe un poco más de Deep Learning, ahí es donde aparecen las distintas arquitecturas de Deep Learning. Hay arquitecturas que se han probado en la práctica que son mejores para aprender representaciones de imagen. Hay otras arquitecturas que se han probado en la práctica que son mucho mejores para aprender representaciones de texto. Hay otras que se han probado, que son buenas para aprender representaciones de video, y así. Pero lo que yo voy a hacer entonces es no meterle más características, sino que ayudarle por el lado de cómo va a crear estas representaciones, en lo que se llama como arquitectura. ¿Sí? De hecho, parte de lo que vamos a estar viendo en este curso, como la mayor parte del tiempo la vamos a gastar en ver distintas arquitecturas para aprender representación. Que finalmente, y posiblemente muchos de ustedes están como ansiosos porque todavía no he mencionado ni una sola vez redes neuronales, ¿sí? Típicamente las formas de la arquitectura son arquitecturas que están basadas en conceptos que vienen de redes neuronales como de los cerebros de los animales, digamos, ¿sí? de nosotros. Pero hoy en día, de hecho, solamente la primera clase, la segunda, la próxima clase, esta es la clase 0, ¿sí? La clase 1 o la clase 2, recién ahí nosotros vamos a ver redes neuronales como si fueran realmente neuronas, y les voy a hablar un poquito de la motivación, de dónde vienen, pero rápidamente nos vamos a mover a cuestiones un poco más abstractas, que son funciones y composiciones de funciones que están creando estas representaciones. Eso es lo que vamos a ver. ¿Profe? Sí, pregunta. El hecho de que se use una arquitectura u otra no sesga al final el resultado que se obtiene. Sí. De hecho, se llama como la jerga, hay un montón de jerga en esta área. La jerga de cuando tú cambias la arquitectura se llama sesgo inductivo. Lo que tú estás haciendo es como meter un sesgo para obligar el algoritmo a crear una representación con ese sesgo, que es como, no sé, típicamente es como, si saben algo de imágenes, el sesgo en las representaciones que se crean de las imágenes es que las representaciones van a estar creadas localmente. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una imagen grande, la representación de esta imagen va a estar localizada, como va a ser una composición de representaciones que van a estar localizadas en la imagen. Entonces, lo que va a hacer el algoritmo es que va a aprender a representar como parches más chiquititos de la imagen,
y luego la representación de la imagen completa va a ser una composición de las representaciones de cada uno de esos parámetros. ¿Sí? ¿Por qué eso tiene sentido en la imagen? Típicamente cuando estoy buscando cosas en la imagen, por ejemplo, cuando estoy buscando si hay un gato o no, que el gato aparezca en esta parte de la imagen, o aparezca en esta parte de la imagen, aparezca en esta parte de la imagen, me da lo mismo. Si lo único que quiero saber yo es si hay un gato o no. Entonces, tiene mucho sentido tener una arquitectura que va a aprender representaciones desde pedazos de la imagen y luego las va a componer para tener una representación. Pero eso es, bueno, hay gente ahí que dice que esto también viene motivado por cómo el ojo decodifica cuando está mirando, etc. Pero finalmente es lo que tú estás diciendo, es un sesgo que yo le voy a meter a la forma de generar representaciones, y típicamente ¿cuál es el sesgo que le quiero meter? No le quiero meter un sesgo al azar. Lo que voy a querer es meterle sesgos que yo sé que van a dar buenos resultados a partir de otras personas que han probado un montón de cosas. Y si ustedes están haciendo investigación en esta área, típicamente parte de la investigación es ver cuál es el sesgo que yo le tengo que inducir para generar mejores representaciones para ciertas tareas. Vale, es brígido porque nos está diciendo que como que queremos que tenga sesgo. O sea, O- sí. De hecho, ¿Sí? el Representation Learning tiene un sesgo, bueno, creo que es sesgo, lo hemos hablado así como muy al lote, pero es como empujarlo hacia algún lado, ¿sí? Entonces, el Representation Learning basado en Deep Learning tiene un sesgo crucial del que no puede negar, que es que las representaciones abstractas se crean componiendo representaciones de menos abstracción. Y ese es un sesgo que no lo va a poder sacar ninguna arquitectura de Representation Learning basada en Deep Learning porque así está construida en él. Pero alguien podría llegar por una técnica nueva, no sé, el próximo año y decir, ¿sabes qué? No tiene ningún sentido que tú crees representaciones abstractas de representaciones menos abstractas, podrías tomar un montón de representaciones a la mismo nivel de abstracción, que son todas distintas, y no componerlas en hacer otra cosa, no sé. ¿Sí? Pero la gente que como que cree realmente en esto dice como que no, pues los humanos lo que hacen es exactamente eso, lo que hacen es como percibir primero y después de la percepción, que es una cuestión como súper cruda, yo lo que tengo es como, no sé, rayos de luz que me llegan a mi ojo o movimiento de ondas que entra a mi oído, de esa representación cruda yo la compongo, no sé, pues como combinaciones de cosas que finalmente se crean una cuestión como mucho más abstracta que está en mi cerebro que un concepto. Y ese concepto es el que me permite tomar una decisión. Pero noten que hay un salto gigante, ¿sí? O sea, tiene que ver con neurociencia y un montón de cuestiones que nosotros no vamos a discutir en este curso. Nosotros vamos a ser súper secos, dry en este curso. ¿Sí? De hecho, no en esta clase yo espero que sea de motivación, así como ojalá no se vayan del curso, que se queden en este curso, pero la segunda clase ya es como que se haga toda la magia. La primera vez van a hacer un súper fome, que van a hacer unas multiplicaciones de matrices con una función y nada más. ¿Sí? Se le vamos a quitar eso para que ustedes vean realmente qué es lo que está pasando. Ya, más preguntas. ¿Puedo hacer una pregunta cortita? Dale, no sé. Es súper corto, de que si es que existe algún estándar de problemas que se asocien más a Deep Learning que a otras técnicas de Machine Learning, me imagino, por lo que ha mencionado, como que problemas que tienen hartas características como imágenes, video, audio, pero no sé si hay algún estándar así. Cualquier problema en donde es como, bueno, no hay una buena respuesta para eso, primero. ¿Sí? No es como, lo que yo te puedo decir es dónde brillan este tipo de algoritmos. Brillan, que es como son mucho mejores que los otros, y en general brillan en lo que estás diciendo tú, en problemas donde la entrada es suficientemente compleja, de tal manera que cualquier como computación de características lo que vaya a hacer es perder mucha información de la entrada. ¿Sí? Entonces, brillan donde yo realmente tengo algoritmos que les voy a pasar como los básicos, los bits casi, o los píxeles, si una imagen, los caracteres, si es que un texto. Y eso es lo que le voy a pasar hacia al algoritmo. ¿Sí? Ya. ¿Profe? Muchachas. Bueno, ¿hay otra pregunta más? ¿Corta o no? Sí, es corta. Eh, Si estamos evitando darle un sesgo a través de la experiencia o de la arquitectura, ¿importaría también ver si le pasamos un sesgo por la métrica? Ya, Como la métrica... esa es una buena pregunta. De hecho, lo que vamos a hacer de hecho, esta cuestión es puro pasarle sesgo, ¿verdad? Sí. La única gracia del representante, porque sí, la métrica también va a incidir en como, de hecho, nota que la representación que va a crear el algoritmo va a ser para resolver esa tarea con la mejor métrica posible. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la representación va a estar cambiada a la métrica que yo voy a estar tratando de resolver. Entonces, no es como que la representación vaya a ser una buena representación necesariamente para hacer otras cosas. ¿Sí? La representación va a servir explícitamente para resolver esta métrica. Ahora,
una de las gracias, y es donde los algoritmos de Deep Learning empiezan como uno empieza a decir, ¿sabes que ya esta cuestión realmente está funcionando bien? Es cuando tú generas un algoritmo para una métrica y te das cuenta que las representaciones intermedias te sirven para resolver otra tarea. ¿Sí? Entonces, eso está muy de moda hoy día en Deep Learning, y hacia el final del curso lo vamos a poder a discutir un poco. No sé si ustedes han visto el GPT-3, que está como muy de moda hoy día en la web. ¿Sí? Eso está basado en una arquitectura que está hecha para aprender una tarea muy general, resuelve una tarea muy, muy general, y lo que pasa cuando resuelve esa tarea muy general es que las representaciones intermedias para resolver esa tarea son tan ricas que sirven para resolver un montón de otras tareas más particulares. ¿Sí? Entonces, bueno, eso, pero no nos quedamos pegados aquí porque quiero probar esto, porque yo creo que es importante. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, que son las 5, todas las clases a las 5, vamos a hacer una pausa activa, yo voy a poner un video, y todos los que quieran pueden seguir el video. Yo voy a seguirlo, no lo voy a hacer en la cámara porque me da vergüenza, pero lo voy a seguir, ustedes también lo pueden seguir en su casa, y después vamos a volver a la clase, ¿ya? Ya, entonces después de esa pausa activa, yo no sé cómo voy a recuperar el aire para poder seguir hablando. Ya, entonces, ¿en qué es lo que estábamos viendo esto de Representation Learning? Así como lo que va a ser interesante es que el profesor Hugo buscaba amplitud, nosotros lo que vamos a hacer es buscar profundidad. La idea es que vamos a generar estas representaciones en profundidad, no necesariamente en amplitud. Eso va a ser algo bien importante cuando estemos mirando los algoritmos más en detalle, ¿ya? Cosas importantes para que vayamos viendo cuáles son los pros y los contras. De ahí voy a dar un tiempo a preguntas. Entonces, ¿cuáles eran si uno tuviera que analizar esto? En general, esto yo se los hago como preguntas para que ustedes la discutan, pero nos queda poco tiempo, entonces voy a avanzar yo. Entonces, ¿cuál es la gracia o los pros de esta área, como del área donde tenemos inteligencia artificial sin Machine Learning? Una de las gracias es que no necesito experiencia. Mi algoritmo no necesita experiencia, que finalmente experiencia, ¿qué significa como en general para nosotros, computines? Va a ser datos que tengan esta como etiqueta de cuál es el resultado correcto. Entonces, en inteligencia artificial sin Machine Learning no necesito experiencia, pero sí necesito, idealmente, a dos expertos. Un experto del dominio, el problema que quiero resolver, más un experto computing que sepa programar específicamente un algoritmo particular para cada uno de los problemas. Entonces, ahí tengo como el pro y el contra. ¿Cuál es el pro y el contra del Machine Learning con respecto a Deep Learning, con respecto a inteligencia artificial? Es que Machine Learning ya no necesito a un experto que sepa programar, porque el algoritmo, o sea, no, igual lo necesito, pero no voy a requerir como hacer como algoritmos muy complejos, porque los algoritmos van a estar fijos, es un algoritmo fijo que yo voy a usar para poder aprender. Pero el problema es que voy a necesitar experiencia, ¿sí? Voy a necesitar, a diferencia de inteligencia artificial, y todavía voy a necesitar un experto que decida cuáles son las características correctas para poder resolver mi problema. ¿Cuál es la gracia o los pros y los contras de Deep Learning? Que ya no voy a necesitar ningún experto, digamos, solo alguien que sepa usar la librería de Deep Learning. De hecho, muchos de ustedes seguramente ya han descargado alguna librería, un Git, apretan un botón y la cuestión aprende cosas, ¿sí? No voy a necesitar un experto porque los algoritmos van a existir. Ahora, la gracia es que en este curso yo les voy a enseñar, vamos a aprender todo en conjunto cómo funcionan esos algoritmos, porque es importante para entender cuando fallan y cosas así, y sobre todo es importante cuando yo quiero hacer investigaciones en el tiempo. Tampoco voy a necesitar al experto que decide cuáles son las características correctas, porque las características las va a aprender el mismo algoritmo. ¿Cuál es el problema? El problema crucial es que para lograrlo voy a necesitar mucha experiencia, voy a necesitar muchos datos, ¿sí? Muchísimos más que posiblemente, de hecho muchos más que los que necesitaba con Machine. Entonces, lo que quiero terminar hoy día es hablándoles de por qué Deep Learning ahora, por qué hoy hay un curso de Deep Learning no sé, en la facultad, porque todo el mundo está hablando de Deep Learning. Así que voy a borrar aquí para terminar la clase de hoy con un gráfico que ojalá, bueno, hay dos conceptos importantes. El primero es el de Representation Learning, y espero que no se le olvide. ¿Sí? Yo durante el semestre voy a estarles repitiendo varias veces que lo que estamos haciendo es Representation Learning, y ojalá vuelvan a esta clase, por lo menos en memoria, de que eso es lo realmente importante en Deep Learning. No las redes neuronales,
no los gatitos. Lo importante realmente es que nosotros vamos a aprender representaciones de demostración. ¿Sí? Se lo voy a borrar ahora. Entonces, lo que voy a mostrarles es por qué, un gráfico que es bien decidor de por qué Deep Learning funciona bien ahora. Entonces, voy a hacer un gráfico súper simple. Súper simple. Aquí lo que voy a poner es lo que habíamos hablado de P, que es como la métrica para resolver mi problema. Y aquí lo que voy a poner es como, ¿cuál es la métrica que yo quiero? La métrica está fija, este es como el nivel que llevo de alcanzar esta métrica, ¿sí? Mientras más arriba quiere decir que la métrica es más alta, que estoy haciendo lo mejor. Mientras más abajo quiere decir que estoy haciendo más mal. ¿Sí? Y esta línea de acá es la cantidad de experiencia que yo tengo, que le tengo que dar para alcanzar cierto nivel de métrica. Entonces, ¿cuál es la gracia, por ejemplo, de los algoritmos de inteligencia artificial sin Deep Learning, sin Machine Learning? Es que sin experiencia yo voy a alcanzar cierto valor de métrica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tengo IA. Así que no se nota mucho, pero ahí dice IA. ¿Cómo sería un algoritmo de Machine Learning, digamos, estándar? Aquí vamos a poner la línea del como IA clásico. Voy a ponerle IA sin Machine Learning. ¿Ya? Entonces, bueno, voy a escribirlo bien porque si no después, si lo ven por ahí, como el IA sin Machine Learning está aquí. Ese es como el nivel. No necesito experiencia, solamente necesito tiempo y dinero para pagar a los expertos, pero llego hasta cierto nivel. ¿Cuál es la idea del algoritmo de Machine Learning clásico? Es que va a partir acá, con cero experiencia, típicamente va a tener cero en la métrica, y voy a ir subiendo. Y en algún momento, eso es lo que empezó a pasar, con cierta cantidad de experiencia, en general voy a superar a los algoritmos que eran de inteligencia artificial sin machine learning. ¿Sí? Este es un tema, un, digamos, accidente histórico. ¿Sí? Durante mucho tiempo estuvimos en esta área, digamos, la gente que hacía investigaciones, ¿sí? Como que Machine Learning no lo tomaba mucho en cuenta, porque inteligencia artificial funcionaba bien sin Machine Learning. Machine Learning no funcionaba muy bien porque no tenía suficiente experiencia. Y lo que va a pasar es que esta cuestión va a empezar a mejorar y en algún momento se va a estabilizar. ¿Sí? Esto es como Machine Learning sin Deep Learning. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha pasado con los algoritmos de Deep Learning? Que los gráficos se han empezado a ver así. Estamos por abajo, y hay un punto en donde este algoritmo sobrepasa la calidad de uno de Machine Learning usuario. ¿Sí? Es como que tengo suficiente experiencia para que mi algoritmo de Deep Learning pueda funcionar mucho mejor. Pero ha pasado algo que es bastante más bacán que eso, que es, esto podríamos decirle como Deep Learning con, no sé, cierta cantidad de niveles de abstracción, que es como no muy profundo, no muy deep. Y lo que ha mostrado en la práctica, ¿sí? Después hay resultados teóricos de esto, pero aquí estamos viendo solamente cosas prácticas, es que a medida que yo aumento la profundidad, esta cuestión se ve así. Entonces, ¿qué es lo que muestra este dibujo? Este dibujo, de nuevo, no hay un teorema para este dibujo. Esto es cómo ha evolucionado esta área en la práctica. Lo que muestra este dibujo es que si yo tengo... Esencialmente muestra, lo voy a decir así, lamentablemente acá en YouTube, después lo voy a modular, ¿sí? Que con suficiente experiencia y suficientes niveles de abstracción, esencialmente yo puedo llegar al nivel de mimética que yo quiera. No es tan así. Hay ciertos límites, etc. ¿Sí? El límite típicamente, como el más bacán, es como que tan bien o mal lo hace un humano. ¿Sí? Hay otros límites, hay un límite que se llama como el límite de Valle, que es como lo mejor que lo puedo hacer dado el ruido que hay intrínseco en el problema, pero esencialmente es eso. ¿Sí? Si yo tengo suficientes datos y suficiente abstracción, entonces voy a poder llegar a una métrica que es suficientemente alta. No pasaba eso con los algoritmos de Machine Learning sin Deep Learning, como que llegaban a una meseta, tan de moda las mesetas, ¿sí? Llegaban como a una meseta y no podían seguir subiendo. Entonces, esto es bien impresionante, porque ha ocurrido una y otra vez en la práctica, y hoy día como que los reyes del Machine Learning en general son los algoritmos de Deep Learning porque tienen esta propiedad. Pero ojo, hay cosas que yo tengo que pagar. Uno, que tengo que pagar con muchos datos. ¿Sí? De hecho, uno podría decir como de aquí para allá tengo este concepto, lo voy a decir una sola vez
en el semestre de Big Data. ¿Sí? De hecho, lo voy a decir y lo voy a borrar, porque no lo usen nunca, pero la idea es que para allá tengo muchos datos. Ya tengo muchos datos. Uno podría decir que lo que realmente hace la diferencia es como cuando aparece la web. ¿Sí? La web es la que nos da realmente una cantidad de datos gigante. Antes de la web no había forma de conseguir muchos datos. Una vez que la web apareció y la web se ha desarrollado, todos cachan que la web funciona, no sé, crece de manera exponencial, cada vez tengo más datos, no tomo cuenta de la cantidad de datos que tengo el próximo mes. Entonces, la idea es que como por acá aparece la web, y por acá la web crece exponencialmente, eso nos da muchos datos. Pero hay otra cosa importante, que para allá tengo niveles de abstracción, pero lo que me va a pasar es que a más niveles de abstracción voy a tener que computar más, tener más poder computacional. Entonces, lo que nos está pasando hoy día, que estamos como todos los que estamos en este curso y en este tiempo, estamos en un momento histórico no solo por la pandemia, por el coronavirus, sino que estamos en un momento histórico en donde tenemos muchos datos y tenemos mucho poder computacional a bajo costo. Entonces, hoy día está como que se alinearon estos astros que nos permiten que estos algoritmos funcionen bien. Entonces, años atrás, la gente que creía completamente en estos algoritmos sabía que este momento iba a llegar, que en algún momento íbamos a tener suficientes datos para que estos algoritmos le ganaran a los demás. Pero no teníamos esos datos, ni teníamos tanto poder computacional como para que lo mostrara en la práctica, por lo tanto hubo como mucha incredulidad. Y eso es lo que vamos a hablar un poco de en las próximas clases, de que esta área estuvo un poco muerta en la teoría, digamos, había teoría, pero estuvo un poco muerta porque no había suficientes datos ni suficiente poder computacional. Y ya sí lo hay, por lo tanto estamos todos usando Deep Learning a estos niveles por acá arriba porque nos da muy buenos resultados. Ahora, lo otro es que este gráfico debiera mostrarles claramente quiénes son los que pueden sacarle mayor provecho a esta tecnología. Y los que le pueden sacar mayor provecho a esta tecnología son los que tienen muchos datos y mucho poder computacional. Y lamentablemente no es la Universidad de Chile la que tiene más datos y más poder computacional, los que tienen más datos y más poder computacional son las grandes empresas de tecnología. Entonces, las grandes empresas de tecnología, tipo Facebook, Google, Microsoft, etcétera, son los que tienen muchos datos que se los regalamos nosotros y tienen mucho poder computacional y por lo tanto le pueden sacar mucho provecho a esta tecnología nueva y por lo tanto usarla también para resolver problemas muy grandes. ¿Ya? Esto termina la clase de hoy día. Bueno, no sé si hay alguna pregunta así como simple, corta, la resolvemos, si no corto el video y les doy algunos detalles. Yo tengo una pregunta, por favor. Dale, pregunta. Que en primer lugar, tengo una confusión no sé si de concepto, pero este curso como Deep Learning se va a centrar en algoritmos y redes deep, o también vamos a ver a lo mejor arquitecturas que no sean como tipo deep. Ya, es buena la pregunta, porque esa es la gracia de que yo lo primero que les dije es que el curso se llama Deep Learning, pero realmente lo que vamos a estar haciendo es aprendiendo Representation Learning. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que realmente Deep Learning es el nombre maquetero, ¿sí? Que es como esta cuestión ha evolucionado, pero hoy día hay arquitecturas o algoritmos que están basados en esta idea de Representation Learning que no necesariamente son profundos, pueden ser más anchos. Por ejemplo. No sé si estáis pensando en alguno, pero el típico es uno que se llama Word2Vec, que es una forma de aprender representaciones de palabras, que no es profundo, de hecho tiene un nivel. Pero la gracia es que tiene otras gracias, en particular que aprende representaciones muy buenas de palabras, y uno le podría llamar a eso, no sé, alguien purista diría eso no es Deep Learning, porque no es Deep, pero si tú ves Deep Learning como Representation Learning, realmente eso sí es Deep Learning, Representation Learning, tampoco. Entonces, sí, lo que vamos a hacer en este curso es ver, vamos a hacer todo el camino, ¿sí? Lo que vamos a hacer es partir desde como el año 50, donde se empezó a desarrollar esto, y luego lo que vamos a ver van a ser arquitecturas para hacer Representation Learning. Típicamente vamos a estar basadas en las más clásicas porque esto es un curso introductorio, pero si queda tiempo más adelante podemos ver cosas un poco más avanzadas. Bueno, Word2Vec hoy día no es avanzado, es como bien estándar dentro de lo que uno podría ver, pero no es algo que está como directamente linkeado al curso, pero sí vamos a ver algunas otras cosas de ese. Yeah. Profesor, con Representation Learning se refiere a aprendizaje supervisado, ¿cierto? No sé si viste la primera parte de la clase, ¿no? No, me la perdí. Ya, es que quería saber si eres yo el que no había podido entregar. Feo.
Ve el video y después me preguntes. Vamos, Ya. otro. Lo último, profesor, la última pregunta. Yo sé que una de las arquitecturas más comunes de la red DIP son las redes convolucionales. Y dentro de las redes convolucionales se ocupan mucho, casi exclusivamente para el procesamiento y clasificación de imágenes. En ese sentido, en este curso nos vamos a enfocar en algún tipo de datos, como para tener un sesgo práctico del curso. No. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a enfocar en la arquitectura, en representation learning, y vamos a ver ejemplos. Bueno, tú algo cachai, entiendo, pero cuando nosotros veamos redes convolucionales, el ejemplo estándar van a ser imágenes, no vamos a poder salir de imágenes. Pero el curso no se trata de procesamiento de imágenes. Hay cursos de procesamiento de imágenes, el curso tampoco se trata de procesamiento de texto. Hay cursos de procesamiento de texto donde usan algunas de las técnicas que vamos a aprender aquí. Nosotros nos vamos a centrar en cómo redes, no son redes, ¿sí? Como estas formas de algoritmos que aprenden representaciones desde los datos. ¿Sí? Y no es aprendizaje supervisado, es representation learning, para que veáis el video, de la primera parte. ¿Ya? ¿Otra pregunta? Yo tengo otra duda. Dale. Bueno, una muy nada. ¿Por qué Big Data no lo quiso usar? Porque no está bien definido, pues como ¿qué significa? Pero datos masivos igual se entiende, como ¿por qué tanto? Pero datos masivos, etiquetas masivos. Ya, pero no discutamos eso, porque si no nos vamos a enredar. Ya, ok. Otra duda es, siento que como varios compañeros como que cachan caleta ya de este tema y quería saber si como que había que tener mucho conocimiento previo a esto como para tomar el ramo, porque yo estoy como wow, así entendiendo todo recién. ¿Cuál es tu nombre? Kenia. 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 Este curso siempre me pasa esto, y por eso es bueno también fijar expectativas. Los estudiantes que saben mucho del tema, o a veces que creen que saben mucho del tema, al principio como que sienten como que, pucha, me metí a este curso para nada, ¿sí? Porque ya todas las cosas que me están diciendo las sé. Pero la idea es que lo que vamos a ir haciendo es como centrándonos específicamente en esto. Entonces vamos a desmitificar un montón de cosas, vamos a aprender varias cosas en detalle. O sea, como que harta gente que trabaja con Deep Learning dice ya, sí, yo sé lo que es backpropagation, pero ¿sabéis realmente? O sea, podría ir darme la fórmula y construirla acá y hacerlo para una red general. Posiblemente no. Esas cosas las vamos a ir viendo en detalle y no se requiere nada. En algún momento, Kenia, yo les voy a mandar así como a ver cosas, porque vamos a pasar, algunas partes las vamos a pasar muy por encima. Algo que les estresa mucho a los estudiantes que saben más y que entran en este curso es que el tema de las métricas y del como overfitting desde el punto de vista como de machine learning estándar o de data mining no nos importa mucho en este curso, nos importa mucho más lo otro. Entonces, varias partes yo les voy a decir, si quieren aprender más de esto, vayan a ver el curso de data mining, vayan a ver el curso de machine learning, donde ahí se están centrados en ese tipo de aspectos en particular. Nosotros nos vamos a centrar muchísimo más en estas cuestiones más específicas, en aprender representaciones de composición de texto. Ya, pero no necesito mucho más conocimiento para haber tomado el curso. No, a ver, ¿qué cosas? Ya, vamos a lo administrativo. ¿Qué cosas son buenas que se acuerden para tomar este curso? Yo supongo que todos saben. Álgebra lineal primero. ¿Sí? Álgebra lineal es súper básica. No les voy a... En algún momento posiblemente hablemos de vectores y valores propios, pero eso es como lo máximo. Lo que sí necesitan saber es cómo se multiplican matrices, con vectores, eso es todo. ¿Sí? De hecho, vamos a usar una cuestión que un poquito que es como una generalización de matrices que se llama tensores, donde yo no hablo de columnas y filas, pero si ustedes se acuerdan algo de matrices, va a ser más o menos fácil avanzar en esa línea. Y lo otro que van a necesitar, a pesar de que posiblemente van a querer haberlo querido olvidar, es derivar. Vamos a necesitar derivar, vamos a necesitar que se acuerden de cómo se deriva, de cuáles son las propiedades, particularmente de derivadas parciales. Esas son como las cosas más importantes. Lo otro es que yo les pido el curso de algoritmos de estructura de datos como requisito para esto. Una de las cosas es porque necesito que hayan programado harto antes, porque vamos a programar mucho. Y lo otro es porque varias de las cosas que vamos a ver, ustedes van a ver que esta teoría tiene como hartas cosas como bien ricas en algorítmica y que se obvian cuando uno está solamente mirando desde el punto de vista de machine learning. Entonces, vamos a usar hartas cosas de grafo, vamos a usar cosas de programación dinámica sobre grafo. Finalmente, el algoritmo como el más bacán que es backpropagation es programación dinámica sobre grafo. Entonces, esas cosas las vamos a necesitar y un poquito de nomenclatura en eso es bueno tenerla
y ustedes la tienen porque pasan el curso de algoritmo estructural. Y, profe, algo último. ¿Qué lenguaje vamos a usar? Python. Ah, ya, gracias Dios. Ya, entonces vamos a lo que no importa, los de YouTube se van a tener que... Ya se acabó la clase, para que puedan detener el video si quieren los de YouTube y los que se quieren ir también. Voy a hablar cosas más administrativas ahora. Entonces, lo que estoy hablando es Python. Bueno, hay una pregunta. La voy a decir. Una pregunta como antes de lo administrativo.